Pues bueno, Xavier, muchísimas gracias por venir a Cuenta Atrás, ¿vale? Mm, Que es este podcast en el que hablamos con personas extraordinarias, que tienen una forma de ver la vida muy distinta de los demás, que tienen un trabajo diferente. En tu caso, tú tienes una relación muy estrecha y extraordinaria con la música, mm. porque eres crítico musical. Entre otras cosas, efectivamente, es una de las facetas, último, pero sí, es una de la dedico bastante tiempo, eso es así. Sí, ¿no? Y claro, la cosa es, claro, tú no puedes ver y también se dicen que, no sé si es verdad, te quiero preguntar, que claro, los ciegos al tener un sentido menos, pues realmente no tiene un sentido menos, porque es como que los demás sentidos como que se suben. Pues claro, yo si de noche pues tengo que ir andando al baño, pues veo que no me choque. En cambio, pues tú obviamente ya te habrás memorizado o ya sentirás exactamente cómo es ese trayecto. También escucharás si hay algún ruido, se escuchará un poco más, no sé, bueno, eso es lo que yo intuyo. Pero claro, no hay mejor persona que me lo digas tú Sí, mismo. pero es la cuestión, otra de mis facetas es, también soy el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Navarra, Ujú. y una de las cosas que hago también es ir a los colegios para hablar precisamente de, bueno, de las formas en la que vivimos, trabajamos, pensamos, etcétera, las personas con discapacidad visual. Claro. Y una de las cosas que suelo decir, que tiene mucho que ver con esto, es que precisamente lo que nos pasa a las personas ciegas, o las personas que tienen problemas de vista, pero sobre todo si somos personas ciegas totales, como es mi caso, Claro, es que al final no es tanto, entre comillas, en la naturaleza te compense, con por el sentido que has perdido potenciándote los otros, claro. sino que como tienes que centrar más la atención en otras cosas, al final tienes que trabajar con, bueno, con las herramientas que tienes, ¿no? Ujú, Entonces trabajas mucho el tacto, trabajas mucho, sobre todo el tacto. ujú, Está en algún sentido, a lo mejor otros pueden tenerlo, sobre todo los olores, el oído también lo trabajas mucho más. ujú. Entonces, como tienes que trabajar los otros sentidos, es como ese potencia. Esto es como un músculo. Cuando tú Claro. trabajas un músculo, lo ejercitas más, Ujú, tienes más capacidad de rinda. ujú. Bueno, pues esto es igual, esto es igual. Entonces, sí, está a la vista, efectivamente no la tengo, pero tampoco es que la naturaleza me haya dado otros sentidos extras, simplemente me hace trabajar más Claro, eso, y por eso quizás rinden a mayor nivel que para otros, claro. pero no es otra cosa. Como que te concentras más en eso. Eso No es es. que, no es que tengas mejor oído o como si Mm, fuera. Hay animales que tienen mejor olfato que otros, pues no. Lo único mm. que, como tienes menos información, pues esa información lo que haces es concentrarte más y Eso por eso es, sacas más. eso es. Y en tu caso, ¿tú crees que al tener tan buen oído y sentir tanto la música, es porque, digamos, como que tu cerebro se ha concentrado más en el sentido del oído, ¿tú crees? Bueno, sí, claro, es uno de los factores, está ahí, y evidentemente para todo lo que tenga relación con la música, trabajar los temas relacionados con el oído es un factor que hay que hacer. Claro. Una cosa es, a los músicos clásicos se nos use, y yo creo que en muchos casos con razón, Ujú, de depender demasiado de la partitura, ujú. porque es así, hay muchos músicos clásicos escritas la partitura de delante y son incapaces de hacer básicamente nada en el instrumento en cuestión, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que a otros niveles el oído, desde luego, sí que lo tienes que trabajar, porque si vas a tocar con otros, o incluso a la hora de trabajar la forma en la que tú interpretas cada obra, tienes que trabajar el oído de una forma o de Claro. otra. Eso es así. Ujú. A mí me pasa porque también yo toco el flauta travesera y a mí sí, si me quitas la partitura, no sé hacer nada. Como mucho te sé tocar una canción que tocaría un niño de cuarto de primaria con 11 años, o sea, es totalmente la verdad. Ya, pero es el problema que tienen los músicos clásicos, en Ujú. cierta medida. Y más allá de otras posturas, digámoslo, más antiacadémicas, con las evidentemente yo no estoy de acuerdo, Ujú. hay que concederles a quienes no les interesa, digámoslo, esa formación académica formal, Ujú. que en eso una parte de razón sí que tiene. Claro. Así. Y en tu caso, tú que también tocas el piano y eres bastante bueno, o sea, ¿cómo haces para poder eso, tocar el piano sin poder ver las partituras? Bueno, básicamente el propio sistema Braille tiene su propia notación musical. Sí. En su día el propio Luis Braille efectivamente también era músico, entonces él se esforzó en que hubiese por lo menos
en crear al menos un rudimento de una notación musical, luego evidentemente ir complementando conforme fue pasando el tiempo y demás. Eh, el hecho es, la notación musical existe. Se pueden transcribir básicamente todo tipo de partituras. Bueno, hay excepciones y hay muchas cuestiones que habría que comentar sobre eso, pero bueno, Claro. da igual. El hecho es sí, las partituras están ahí, yo las tengo que ir leyendo muy poquito a poco, e ir enlazando los sucesivos compases, llegado el caso, esas pequeñas unidades de lectura, entre comillas, y ya está. Es un proceso muy lento que en mí me hace, evidentemente, cuando tengo que aprender una partitura, todo eso tenga que ser un proceso más lento que para otras personas, Claro. pero bueno, el recurso está ahí. Y evidentemente, si se trata de tocar el piano, como uno no puede leer con los dedos y tocar a la vez, pues eso implica que tengo que aprender las partituras de memoria. Ostras, Entonces, joder, es otro factor añadido, el añade complicación al asunto, evidentemente. ostras. Y es que tengo muchas curiosidades porque, claro, ayer me puse a empecé a pensar preguntas y realmente me puse a pensar de todas las diferencias que hay y todo lo que no nos paramos a pensar. Por ejemplo, hoy en un proyecto de clase había que hacer un trabajo con las ONGs, ¿vale? Mm, Y una de muchos trabajos era con la ONG de ONCE. sí, la Eso. Y era organización de... eso, la organización de ONCE, Sí. eso, no la ONG. Mm, Y era, por ejemplo, un vídeo que lo que hacían era coger una Coca-Cola y una lata de Aquarius, 2 latas que son exactamente iguales, mm, y le decían a las personas que tenían, o sea, con todos los sentidos también, o sea, con la vista, mm. les decían, ¿qué lata es cuál? Pues obviamente la roja es Coca-Cola y obviamente esta que es azul es Aquarius. Y luego les tapaban, con un Y antifario ellos el no ojo. sabían reconocer una de la otra, ¿no? Claro, y era totalmente imposible reconocer. Entonces, por ejemplo, para ti, ¿cuáles son tus mayores dificultades que ves? Claro, porque realmente nosotros no nos paramos a pensar tanto en vosotros, porque somos un poco más egoístas y solo vemos Esa, más. esa es una de esas dificultades, efectivamente, cada cual tiene que buscar sus procedimientos para reconocer lo que es cada cosa. Claro. Ya sea por la forma en la que uno las guarde, para eso a veces, según qué situaciones, pues es más o menos complicadas. Te diré, justamente en la 11 se está trabajando para la ley obligue a las principales empresas a, sobre todo los productos de alimentación, ya ocurre con los medicamentos, si te Sí. fijas, pero Sí, ahora se está intentando extender el principio a los productos de alimentación para que se pueda reconocer a través de un etiquetado en braille, por lo menos las principales informaciones, claro. y se pueda saber, qué es cada cosa, precisamente para evitar este tipo de situaciones que estamos aumentando, ¿no? Entonces, pues eso es un factor en el que se está trabajando. Y yo creo que cuando se consiga, estaremos, que sea más antes que después, pues será un avance muy importante para todos. Claro. Y luego también, otra pregunta, desde también de la curiosidad, claro, cuando ha venido, ahora mismo no me conocías, bueno, un poco por hablar por Mm, texto y un poco, mm, unos minutos por llamada. sí. Entonces, y he entrado, ¿no tienes como curiosidad o necesidad de ver cómo soy? ¿O ya te puedes hacer como una imagen con tus mecánicas, no sé lo que tienes? O sea, ¿cómo crees que soy yo o cualquier persona que conoces así a primera Bueno, para impresión? empezar, generalmente ese asunto físico, digámoslo, de una persona concreta, es un detalle en las personas ciegas. De entrada no nos terminamos de fijar mucho, a no ser estemos, digámoslo, en una proximidad física Claro, mucho más evidente. claro. Entonces, dado eso no ha sido así, en el rato hemos estado, evidentemente es una cuestión que no ha salido, y entonces, pues no atendemos exactamente. Al final, nuestro referente evidente para conocer a una persona generalmente es la voz, como puedes suponer, y luego ya a partir de ahí, pues si la convivencia va más allá y empezamos a acercarnos más y demás, pues entonces ya empiezan a salir más detalles, ¿no? Claro. Pero no suele ser eso el principal aspecto de que nos vayamos a fijar, por lo menos inicialmente. Después ya, pues hablamos de otra cosa. Joder, es que es una pasada.
Y luego también, esta pregunta seguro que Mm, la has escuchado varias veces, que bueno, luego ya entramos en más tema de mm. técnico de música y tal, pero bueno, ahora Mm. son curiosidades que me parecen súper interesantes. Sí, sí. Tú, por ejemplo, cuando sueñas, dicen, la gente piensa, gente que nunca hemos hablado con un Sí, ciego, pues los ciegos soñarán olores, soñarán sensaciones, soñarán, pues imágenes, obviamente, ¿no? Tactos o yo qué sé. En tu caso, tú cuando sueñas, a las noches y tal, ¿qué sueñas? Porque claro, tú lo que me has dicho antes es que no tienes ninguna memoria de haber sí. visto nada, entonces tu cerebro no sabe realmente Mm, visualmente qué son las cosas. no, pero sí, al final las cuestiones más o menos están ahí. Y sé además esta es una pregunta, efectivamente a veces me hacen y, la respuesta para a la persona, incluso de entre las personas ciegas totales, debe ser muy personal. Claro. Yo simplemente lo que me ocurre es, me imagino a mí mismo en determinadas situaciones concretas. Qué sé yo, las personas con las que estoy tratando en esa situación, salen del sueño, y tal, o yo mismo haciendo lo que fuera, en un lugar X, generalmente es un lugar evidentemente conozco, porque Claro. si no, no, Claro, porque si no, no sería así. En fin, generalmente es ese tipo de situaciones. claro, Es un tema, evidentemente, eh, no puedo formular más de una forma efectivamente muy abstracta, pero me imagino yo en lugares concretos muy determinados, puedo conocer realmente bien y hasta una situación más o menos genérica, a lo mejor pues el lugar en sí no importa tanto, o a veces sí, pero a lo mejor me imagino en situaciones, qué sé yo, es que cada cual, claro que pero depende. pero ya digo, son temas, son imaginaciones mías, yo me imagino en unas situaciones X, Claro. que sean. Y en esas situaciones que estás con una persona, por ejemplo, que sé, tu padre, que llevas viéndole obviamente desde que has nacido y seguro que, bueno, eso, tienes un acercamiento muy grande, pues seguramente que físicamente, digamos que le conoces muchísimo mejor que cualquier otra persona. Si imagínate que sueñas con tu padre, a tu padre, ¿cómo le ves? Bueno, pues eso depende, porque al final incluso ahí entramos en temas más personales en las, a veces, pues, en según qué tipo de situaciones, pues, de las cosas uno no quiere aumentar Claro. necesariamente en un foro, digamos, de estas Ujú. características, ¿no? Claro. Entonces, son cuestiones muy concretas, muy particulares, que en cada situación concreta, se imagina uno adquiere un formato también un poquito distintos, dependiendo de lo que lleguen a cada momento y ya está. Entonces, creo, es una situación que es mejor Claro. dejarlo ahí. Sí, sí, me parece genial y que eres totalmente sincero para las respuestas que contestas. Las contestas totalmente abiertas y las que no, pues Ujú. cambiamos y hacemos cualquier otra. Y también te quiero decir, eso, tú vas a un concierto, lo escuchas, reflexionas qué te ha parecido, y cuando vas a escribir el momento para publicarlo en el periódico, ¿cómo lo escribes y cuáles son esos procesos diferentes de los que sería una persona que puede ver? Bueno, es que tampoco son tan diferentes. Ujú. Mm, la única diferencia que puede haber entre un crítico, y yo, quizá pueda ser más en el sentido de una persona que ve, tiene más información visual que potencialmente puede tener en cuenta. Por ejemplo, la propia actitud de los músicos en el escenario, que también le da Ah, claro. pistas. O, por ejemplo, por no citar, todo lo que supone, por ejemplo, en las representaciones de ópera, el hecho de poder comentar de primera mano y viendo directamente lo que ocurre en el escenario, la puesta en escena, por ejemplo, de un montaje de ópera, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de ese asunto, de ese tipo de asuntos concretos, al final es verdad, también el apartado visual igual efectivamente te puede dar pistas sobre la propia actitud de los músicos en el escenario, que a veces es más o menos reveladora y también lo que puede hacer es a lo mejor confundirte y hacerte pensar que estás escuchando algo diferente a lo que está realmente pasando en escena. Y por ejemplo, me voy a ir a una situación muy concreta y muy determinada. En el concierto del año 2022 fue el último ha dirigido hasta ahora, el último concierto ha dirigido hasta ahora Daniel Barenboim Sí. con la Filarmónica de Viena, y Daniel Barenboim en aquel momento,
está en un proceso de, bueno, en un deterioro de su salud, como ahora ha venido continuando desde estos 3 años hasta ahora. Sí. Y el día apareció en las zonas de televisión pues muy debilitado, muy cansado y demás. Entonces, hubo unos cuantos críticos musicales que, a juzgar por lo que luego escribieron acerca del concierto, debieron de quedarse en eso y no debieron de escuchar muy bien lo que realmente estaba ocurriendo en el concierto. Claro. Porque, como tal, Daniel Barenboim, al menos por lo que a mí respecta, hizo una grandísima actuación aquel día 1 de enero. Pero hubo un sector de la crítica musical que pareció entender que, por el simple hecho de que Barenboim luciese o pareciese cansado en pantalla, pues luego no rindiese y no hiciese una interpretaciones realmente buenas de los valses de los Strauss. Claro. Y eso ya es otro factor que, a veces hay que aislar el componente visual de lo que realmente estás escuchando. Totalmente. A mí cuando eso, mi abuelo me dijo que tú eras, el músico, Sí. el crítico musical y que eras ciego, y dije: "Ostras, puede ser, tiene todo el sentido", porque al solo, pues, poder ceñirse a los sentidos del tacto, el gusto Mm. y el oído, pues, obviamente cuando escuchamos música solo usamos los sentidos de la vista y del oído. Pues tú, al solo usar el del oído, pues tienes otra opinión que es superinteresante. Sí, es diferente, es complementario en el sentido, Claro, insisto, nosotros también tenemos otras informaciones, pues es claro, obvio. También tienen la oportunidad de poder ver las actitudes de los músicos y entonces, a lo mejor, por ejemplo, tienen un proceso de pensamiento contrario. Ven, por ejemplo, una interpretación que a ellos les parece no suena muy comprometida y ven, por ejemplo, los músicos de la orquesta que tienen que esperar compases de entrada, a lo mejor incluso ahí medio bostezando y tal, y entonces piensan, ya, estos ya. están ahí desconectados del todo. Pero, digo por poner un ejemplo Sí, sí, sí. hipotético, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero pero vamos, al final, el asunto es ese, a veces también hay que saber separar, las percepciones que uno pueda tener a través de la vista de lo que realmente uno está escuchando, sí. Total. Y luego ya cuando ya terminas de trabajar y ya vienes a tu casa, por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo es el día a día en tu casa. Por ejemplo, si tus padres se ponen a ver la tele, ¿a ti también te interesa la tele o al solo poder recibir el contenido auditivo te parece más aburrido? Por ejemplo, un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Mm. No, a ver, si se trata de la televisión, por ejemplo, al final, a ver, uno tiene información y uno ve la televisión de todas maneras. Claro, Luego están las famosas opciones de la audiodescripción, que ahora ha empezado a extenderse más allá del ámbito de la ONCE, que la ONCE lleva haciendo con las películas hace muchos años, pero ahora está empezando a meterse también la televisión generalista, cosa que evidentemente nos alegramos. claro, obviamente. Y luego son los eventos en directo propiamente dicho, a lo mejor, por ejemplo, a mí me pueden interesar, por ejemplo, las transmisiones deportivas. Ujú. Evidentemente, a mí me interesan las narraciones televisivas, por así decir, más radiofónicas. Claro, Por ejemplo, si comparas, pongamos, los estilos de narración de un Carlos Martínez, pongamos por caso, sí. con un José Ángel de la Casa, Ujú, pongamos por caso, por citar dos extremos ujú, en una dirección o en otra, puedes imaginar cuál de los dos me interesará más. ujú. Al final, Carlos Martínez es como mucho más radiofónico, cuenta más cosas, Claro, mientras que José Ángel de la Asa era en ese aspecto mucho más clásico, claro. entre comillas, más soso, si Ujú. se me permite la expresión, Sin problema. y entonces, pues claro, cumplía una función determinada en su momento, a las personas que ven, pues tal. Claro, luego cuando se saltaba, por ejemplo, o el famoso gol de Juan Señor del famoso 12-1 de Malta, pues entonces como que sorprendía más todavía, ¿no? Claro. Pero bueno, en cualquier caso, ese es un poco el punto mío con lo que son las retransmisiones. Y luego, sí, claro, este asunto de lo de, al perder un televisual, uno se desengancha un poco de la televisión, eso les pasa más a las personas que han tenido resto visual anteriormente Ujú. y al perderlo, bueno, saben lo que se están perdiendo y echan de menos el asunto de poder ver las imágenes, Claro. o por lo menos poder verlas como las veían anteriormente. Mira, eso me parece súper interesante.
Tú supongo que al estar en la asociación de la ONCE, ahí, estar bastante, encabezado y estar muy presente, conocerás a gente que, no tiene visión desde nacimiento, o que no tiene visión, que nunca se ha acordado que ha visto nada, y habrá, gente que habrá tenido accidentes, enfermedades o lo que sea, y habrán perdido la vista, pues, Sí, en una edad, pues, avanzada. Entonces, ¿tú qué diferencias, ves entre estos 2 tipos? En plan, ¿cuáles ves que se adaptan mejor, que lo llevan mejor? ¿Cuáles son las grandes, diferencias que hay entre estos 2 tipos de personas? a ver, el proceso es muy diferente y al final se produce de todas maneras, pero las manifestaciones también son distintas. Sí, Por ejemplo, evidentemente las personas con ceguera total, por lo menos yo hablo por mí, sí. algunas otras evidentemente lo pueden sentir de manera distinta. Yo no tengo recuerdos de haber visto nunca, por lo tanto yo trabajo sin ver desde siempre. Ujú. Y como tal, al final mi percepción del asunto visual es la que es. Ujú. Quienes se llevaron en su momento con toda seguridad el disgusto y tuvieron que trabajarse el asunto a fondo, fueron mis padres Claro, y el resto de la familia, claro, evidentemente. normal. Lo que ocurre con las personas que llegan a la 11 más tarde, que ahora son la inmensa mayoría, Ujú. porque afortunadamente la mayor parte de las razones por las cuales había cegueras tempranas, pues ahora ya no, ya no suceden. Ujú. Pero la mayor parte de las personas y llegaron a la 11, digámoslo, más tarde, tienen que asumir ya ellas personalmente lo que es su cambio a la nueva situación. Ujú. Y aquí también depende de cómo se ha llegado a ese nuevo estado. Ujú. Por ejemplo, si la persona en cuestión llevaba teniendo problemas visuales desde hace más tiempo o menos tiempo. El grado de actividad que tenía la persona en cuestión cuando perdió la vista. Claro. El tipo de actividades que solía hacer la persona en cuestión cuando perdió la vista y hasta qué punto el hecho de perder la vista le afecta más o menos para seguir haciéndolas. ¿Y por qué suelen perder la vista con una edad avanzada la gente? Bueno, pues la edad generalmente es un factor. Evidentemente, cuando uno crece en edad, la salud la salud se va deteriorando, Claro. la vista se va pensando y luego ya los casos concretos de científicos, como le llamemos a cada cosa, ya Ujú. depende a la persona, pero en términos generales, las principales razones por las nuevas personas afiliadas llegan a la 11 son esas, son generalmente la edad pasa, Ujú. avanza, la vista se va perdiendo poco a poco Ujú. y ahí está. Ostras. Y luego también, claro, tú, ¿cuántos años tienes ahora, si se puede saber? 37. 37 años, Mm, claro, ya, ya llevas 37 años, llevando una vida totalmente, bueno, normal, eso, una vida más adaptada, sí. con diferentes, Mm. estos. Entonces, tú, por ejemplo, te sientes libre. Imagínate que te quisieras independizar y vivir solo por tu cuenta. ¿Tú podrías hacerlo o necesitarías la ayuda de otra persona? A ver, hay ciertas cuestiones realmente puntuales en las al final uno puntualmente puede necesitar la ayuda de otra persona. Claro, Quiero decir, siempre es interesante tener ayuda, más que nada, sobre todo, pues para organizar según qué cosas, por ejemplo, temas como, por ejemplo, la misma ropa, por claro. ejemplo, y no se pone o que no se pone. Entonces, bueno, son situaciones concretas que uno tiene que resolver Ujú. y ya está. Una vez solventadas esos asuntos, es verdad, los nuevos adelantos en diferentes materias permiten que una persona ciega se pueda desenvolver relativamente bien. Ahora incluso, por ejemplo, si no quieres ir al supermercado a coger personalmente la comida, Ujú. puedes cogerla por internet Claro, y de hecho para una persona ciega que se maneje bien con la tecnología, ahora mismo es mucho más accesible comprar online claro. que generalmente que ir al supermercado a comprar. Ujú. Otra cosa es si vas a ir a una tienda de proximidad, por Claro. ejemplo, una frutería y tal, entonces ahí te sirven personalmente los dependientes y eso es otro asunto. Pero si tú Ujú. vas a ir a un supermercado o una gran superficie, te trae más cuenta comprar online, Ya, incluso aunque las páginas web tampoco sean perfectas, claro. que no lo son,
que ir personalmente al supermercado en muchas ocasiones. Total. Pero luego, también, por ejemplo, la tecnología, eso es algo importantísimo. Y ya hasta ahora que lo pienso con el ejemplo de la ropa, supongo que lo has dicho por decir, pero pues, pues habrá muchos más. Pero también hasta lo puedes saber, digamos, si cogieras el móvil, le puedes preguntar de qué color es esta camiseta, este pantalón o... Sí, sí, también También. existen aplicaciones que te ofrecen esas Claro, prestaciones, pero evidentemente la cuestión siguiente es, también tienes que saber qué colores combinan bien unos con otros. claro. Claro, Porque en nosotros, por nuestra propia ciencia, entre comillas, no lo vamos a saber. claro. Para nosotros, la noción del color es una noción, sobre todo para las personas ciegas totales, claro, una noción muy, muy abstracta. Entonces, claro, saberte una ropa de un color E y solo un color Y está muy bien, es un factor que tienes que saber, por supuesto, pero es la mitad del trabajo, Claro. porque lo siguiente es ver qué colores funcionan bien unos con otros. Y eso, y por ejemplo, a ti te digo, el color rojo. Cuando Mm. te digo color rojo, ¿a ti qué se te viene a la cabeza cuando escuchas ese, bueno, cualquier color? ¿Tú qué Bueno, piensas? ¿Estás puedo imaginando? hacerme una ligera idea de las asociaciones las personas habéis establecido respecto del color rojo, Sí, en cierta medida, porque evidentemente pertenezco a una determinada cultura claro. y están ahí Mm, y las conozco relativamente, pero la percepción real de lo que vosotros sentís cuando veis el color rojo, esa evidentemente no la puedo tener. Por lo tanto, por eso digo que es bastante importante, de una forma o de otra, uno a la hora de poder manejarse su propio vestuario, etcétera, pues pueda tener la noción claro. de ver qué colores combinan bien unos con otros, porque ese es un factor que dominar y que conocer de una forma o de otra. Esto sí que es totalmente. Ya. Hay cosas que no nos paramos a pensar. Y, por ejemplo, imagínate que ahora hay un niño, ¿vale? Que pues, ya tendrá unos 8 años y no tiene ninguna noción de ver ninguna imagen y eso, está empezando a crecer. Mm. ¿Qué consejo le darías a este niño para que le fuera la vida mucho mejor con las mismas condiciones que tú pasaste de pequeños? ¿O qué consejo te hubiera gustado que decirte a tu yo pasado? Que creas que le puede ser muy útil para toda su vida ya saberlo desde pequeño, para una persona que nunca va a poder ver. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es estudiar, Ujú, formarse claro. y pensar bien en general en cuando vaya a ir eligiendo, digámoslo, carreras y demás, en las diferentes opciones que haya y en las diferentes situaciones en las que efectivamente uno vaya a poder verse y hasta qué punto, pues quizás pueda efectivamente tener una continuación, digámoslo, en su carrera posterior. Al final, es verdad que las personas ciegas tenemos abiertos muchos aspectos ahora hace unos años eran impensables, empezando por la propia educación, Claro. eh, y ahora se considera, entre comillas, normal que una persona ciega vaya a un colegio junto con las personas sin discapacidad, pero hasta hace 4 días, literalmente, en realidad son unos años antes de yo llegar a Sí. mi época de formación, eso no era lo normal. Ostras. Entonces, eso se ha abierto. Se ha abierto un poquito más el ocio de manera relativa, más o menos, y demás. Falta meterse para poder tener una vida laboral plena y efectivamente en plenitud. Claro. Es verdad que se está trabajando en eso. Algunas personas trabajamos en lugares que no son la ONCE. Yo, por ejemplo, pues tengo mis distintos trabajos. Bueno, es lo que es, pero en cualquier caso, pues trabajo fuera de los ámbitos, digamos, lo de la ONCE. Pero en cualquier caso, es un factor que tener en cuenta el asunto de las posibles salidas laborales y no pueda tener cuando está estudiando la carrera que vaya a elegir. Y es un factor estar ahí. Y luego la otra cosa, diría, es que más efectivamente pueda buscar el hecho de tener amigos y debe buscar tener amigos fuera de la ONCE Sí. y tener una vida más allá de la organización. Al final, es muy importante también mantener contactos
dentro de la ONCE con otras personas, porque más allá de que uno efectivamente luego vaya a utilizar los servicios de la ONCE y demás, al final es un grupo, siempre conviene tener contactos, porque incluso las otras personas con las que tengas contactos dentro de la ONCE, personas en tu misma situación visual, te van a dar ideas sobre cómo resolver ciertas situaciones en las que te vas a encontrar. Claro, Y eso, tu familia te puede ayudar, tu entorno te puede ayudar, te debe ayudar, por supuesto, pero en última instancia, las personas que las personas que se encuentran en la misma situación en la que estás tú, son las personas que están en tu misma situación, claro, que ven de una forma similar a la tuya. claro, y te pueden ayudar porque realmente empatizan porque son iguales. Exactamente. Y por ese encontrado con tu misma situación, y posiblemente alguno un poco más aventurero, haya encontrado una salida a problemas concretos que tú no has podido encontrar por la razón que sea. Claro, O a su vez, luego pasan los años y a lo mejor eres tú, dice a otra persona ciega, oye, esto se puede hacer de esta manera. claro. También, claro, lo que hablábamos antes de que hay personas que se quedan ciegas, pues, por la edad. Mm, Lo que yo pienso, que realmente no sé si es verdad o no, porque nunca lo he preguntado, es que igual sienten que les falta algo, porque, por ejemplo, yo a veces, yo a veces me pongo en situaciones, ¿qué pasaría si me quedase sordo, si me quedase ciego? Y es como que intento ir por casa y estar ciego a ver mm, cómo lo haría, ¿no? mm, Pues de pequeño, pues como cualquier juego, y mm. ostras, qué difícil es. O sea, y es como que yo sentía que me faltaba algo. Sí, No sé estas claro. personas, pero claro, tú como no sé, bueno, no tienes ninguna noción de ver, para ti es totalmente lo normal no ver como para mí ver, entonces, ¿tú sientes como que te falta algo o no porque nunca lo has hecho? A ver, lo sientes en el sentido de hay ciertas cosas que sabes que deberías poder hacer Claro. y no puedes porque la herramienta no es accesible. Ujú. Es decir, no echas de menos, evidentemente, el factor de ver, Ujú. pero a veces hay ciertas cosas que sabes, en ciertas situaciones, si tuvieses vista, podrías hacer Claro, claro. y no puedes hacer, porque no ves. Ujú. Y eso es, más o menos, se da en diferentes órdenes de la vida, pues qué sé yo, en ciertas páginas web que no son accesibles y por lo tanto no te permiten, no te permiten navegar bien, Ujú. o apps, o ciertas actividades que si tuviese vista podrías hacer, pero como no ves, pues no puedes hacer. Ujú. En mi caso se manifiesta de esa manera. En el caso de las personas pierden la vista y antes han tenido resto visual, la manifestación es ya no puedo hacer esto, Ujú. o por lo menos inicialmente. Claro, Porque luego efectivamente algunas de esas cosas se pueden trabajar claro. y a lo mejor se pueden volver a hacer, aunque quizás no de la misma manera. Pero, es un matiz un poquito diferente. En mi caso es, no puedo hacer esto, en su caso es, ya no puedo hacer esto, pero en realidad es una manifestación un poco de lo mismo. Y al final, pues bueno, según qué situaciones, pues sí, claro, a veces crea frustración, pero también es saber intentar recuperarse y pensar, oye, pues si no puedo hacer esto de esta manera, a lo mejor tengo que hacerlo de otra. Claro. También has dicho eso, la importancia de hacer contactos dentro de la ONCE y además eso te mueves un montón, no solo en la ONCE, sino en el mundo musical y laboral. Mm. Y claro, a ti, ¿cómo te genera una persona, pues una primera impresión? ¿En qué, digamos, como que te fijas o qué sientes para recibir esa primera impresión de una persona? Bueno, pues sobre todo es la manera en la que hablas con la persona en cuestión y la manera en la la persona en cuestión interactúa contigo y te dice las cosas. Claro. Y ahí, evidentemente, hay casos muy, muy diversos, Ujú. cada cual lo hace a su manera. Hay algunos que lo hacen de la manera, entre comillas, correcta, es decir, con más o menos naturalidad. Hay otros que hacen sus propias, buscan sus propias salidas bueno, pues para hablar conmigo. Ujú. Hay algunos otros, directamente, bueno, pues, en fin, cada cual tiene su propia forma de entenderlo. Y según eso, evidentemente, yo puedo reaccionar y me puedo llevar una impresión de su comportamiento, que también es diferente. ¿Y para ti cuál es el mejor comportamiento que pueden hacer? O Para mí, el mejor comportamiento que pueden hacer es, eh,
intentar, entre comillas, olvidarse tienen que tratarme a mí de una forma diferente a como tratarían a cualquier otra persona. Claro. Es decir, saludar tranquilamente, tal, si acaso decir, oye, soy tal, porque evidentemente a veces cuando una persona no te has encontrado durante mucho tiempo y es posible que no te reconozca, pues a lo mejor tienes que decirle quién eres. Claro. En lugar de intentar hacerle el acertijo, eso es muy propio de eso, todos los vídeos. A mí me hacía mucho cuando mis compañeros de clase en primaria y Sí. tal, el típico, o a veces no tan compañeros de clase, Sí. el típico tema de ¿qué sabe? Y a veces a lo mejor un poco cambiando la voz un poco como para ponerlo un poco más difícil, más emocionante, ¿no? ¿Pero adivinabas o si te cambiaban un poco la voz o no? Pues a veces sí y a veces no. Pero el asunto básico es que al final, no, a ver, a las personas que veis, Sí. en general es como que os motiva el hecho de saber en las personas ciegas os podemos reconocer solamente con la voz. Claro, también es verdad. Y entonces eso os lleva, como diría él, os llena de orgullo y satisfacción. Y, y esto es un asunto que evidentemente está ahí, y a las personas ciegas contamos, entre comillas, con ese tema, pero bueno, tiene sus variantes cuando los vídeos los suelen hacer de la manera, lo dicho, la persona mayor a lo mejor no hace el cambio, pero dice: "¿Sabes quién soy yo? Seguro que sabes quién soy yo, tal cual, no sé qué, tal cual. Seguro es tan inteligente". Esa es la versión, entre comillas, adulta, ¿no? Sí. Pero es lo mismo en cierta Ostras. en cierta medida, y a veces pasa, Claro. y a veces pasa. Joder. Y es una cosa, evidentemente, las personas ciegas, pues a veces nos molesta. Y eso, ¿y tú qué asocias con que no puedes ver? O sea, para ti, ¿qué es el concepto de ver? ¿Qué puedes...? Mira, dímelo tú y luego te digo yo una reflexión que escuché de otra persona ciega que dijeron, ¿para ti qué es ver? Primero empiezas tú, que me interesa mucho lo que... Bueno, es ver. Ver es poder percibir, digamos, un conjunto de realidades a través de los ojos de una forma, yo tampoco me puedo imaginar exactamente qué es ver. Claro. Es así de sencillo. Eh, Eso te permite percibir, por ejemplo, lo que está escrito en tinta, lo que está escrito en la pantalla de un ordenador sin necesidad de pasar por un lector de pantalla, por una línea braille, eh, lo que está escrito en una etiqueta, lo que hay en cierto entorno de una manera mucho más extensa, uno puede sentir de otra manera. mm, es como el hecho de poder percibir una realidad un poquito más lejana de la que uno puede ver cuando solamente puede disponer de los otros sentidos, ¿no? Claro. Quizá es el asunto, es algún sonido que te llega desde lejos y ese algo que tú no puedes ver, pero que puedes oír porque está lejos, pero es un sonido amplio, fuerte, etcétera, y lo escuchas desde lejos, aunque no veas de dónde proviene. Salvo eso, realmente no hay nada en que una persona esté pudiendo escuchar, esté pudiendo ver generalmente, y esté en un entorno relativamente inmediato, no pueda percibir. Jo, claro, es muy interesante. Porque, claro, una persona eso, que ha perdido la vista, obviamente sabe lo que es ver y sabe lo que no tiene. Porque, claro, Mm, una persona que no ve, que no sabe qué, o sea, qué son los colores, claro, esa persona sabe que no ve y que sus ojos no pueden percibir imagen. Claro, mm, ese concepto sí, es totalmente diferente. Mira, te, exactamente. te digo lo que escuché que dijo una Mm, persona, es bastante parecido a lo que tú has dicho. sí, sí. Dijo, para mí ver es como tocar de lejos, Sí, ¿no? sí, en cierta medida sí. Pero claro, a ver, ahí entra un aspecto que también a veces sorprende a las personas que llegan más o menos a los entornos de las personas ciegas, y que a Sí. veces resulta difícil de comprender, que es la diferencia entre comillas con la que las personas ciegas usamos el verbo ver. Ujú. Porque lo usamos no en el sentido de percibir por los ojos, sino en el sentido de percibir la realidad a través del sentido que sea y de la manera que sea. Claro. Es decir, ya sabemos en el lenguaje común esa extensión del término ver, ¿lo ves? No significa necesariamente que la persona lo esté viendo a través de los ojos, Claro. pero ese concepto lo usáis las personas videntes de todas maneras, pero es como que os sorprende cuando las personas ciegas nos adueñamos de ese sentido de la palabra ver, según qué situaciones. Y tengo que decir, algunas personas
entre comillas, llegan a la 11 y han visto durante el resto de su vida, también les cuesta cierto tiempo el darse cuenta de la manera en la que usamos este término, ¿no? Claro, total. Joder. Mira, luego es que esta conversación me está agradando porque es súper curiosa Ujú, y además respondes con total sinceridad, así que me encanta. ujú. Ahora vamos a pasar a preguntas comunes que no tienen tanto que ver ni con la música Mm, ni con no ver, que eso les hago a todos, ¿vale? Que son sí, 5. Ya soy para ir cerrando. ujú. Esta, me puedo intuir dónde va esta respuesta, pero bueno, te pregunto. Si solo pudieras, ahora me voy yo de esta silla, ¿vale? Y te quedas con Sí, una persona, la que tú elijas para hablar completamente con la sinceridad que, o sea, tú le preguntas y te responde absolutamente lo que tú le hayas preguntado sinceramente. No tienes barrera de idiomas y puedes hablar con esa persona, esté viva o esté muerta. mm. Entonces, ¿tú qué persona elegirías histórica o que, o que esté viva o que haya muerto para poder hablar y mantener una conversación? Uf, difícil, ¿eh? Uf. Piénsalo, no, ni una vez. Se me unen unas cuantas, la verdad. Bueno, puedes decir un poquito más de una, pero... Se me unen unas cuantas. Ujú. ¿Qué sé yo? Em, Se me ocurre, por ejemplo, un Luis Braille para preguntarle cómo se le ocurrió la idea de, bueno, tengo una idea de cómo se le ocurrió la idea de los 6 puntos, pero Ah, ¿cómo pudo, cómo pudo terminar de ver cómo redactar la serigrafía de Braille para convertirla en el Braille propiamente dicho? o Porque sea, el Braille viene del nombre de Luis Braille. sí, Ah, no lo sabía yo. sí, Mm, viene de eso, sí. vale. Y antes del sistema Braille se supone que, bueno, un militar francés llamado Jacques Le Verrier había inventado un sistema de 12 puntos. Estaba pensado originalmente para transmitir mensajes secretos en las líneas de batalla, en el ejército y tal. Y él lo hizo fue redactarlo para el sistema Braille y reconvertirlo. Lo que pasa es que el sistema Verrier está basado en sonidos Claro. y entonces Braille lo reconvirtió para que fueran letras y tal cual, no sé qué. Y sería muy interesante saber ¿de dónde sacó exactamente la idea de la redactación en sí? ¿Quién le dijo o si él encontró la forma exacta de poder readaptarlo, digámoslo de esa manera y demás? Por ejemplo, sería un tema interesante. O, por ejemplo, si, bueno, esto incluso podría preguntarle al mismo justamente en alemán, o Sí. igual ahora yo en francés. eh, Podría preguntarle, por ejemplo, a Wagner cómo se le ocurrió escribir el famoso panfleto infumable y tan polémico en no traer traído más problemas, que es los judíos y la música, por ejemplo, Sí, o el judaísmo en la música, por sí. ejemplo. Eh, Qué sé yo, hay tantas cosas que uno puede Claro, intentar preguntar a las personas ya fallecidas y a uno, y que uno pues ha marcado la vida de uno en cierta medida. claro. Aquí también, siguiendo las preguntas, que me ha parecido muy curioso, que yo no sabía dónde venía el braille, Mm, pues ahí también hablamos sobre la vida y la muerte, ¿vale? mm. Entonces, imagínate eso, para ti, cuando una persona ya se ha muerto, para ti, ¿qué entiendes como el concepto de la muerte? Y eso, ¿qué crees que pasa que cuando alguien se muere? Bueno, ahí entran temas evidentemente personales. Ujú. Digo, generales, no hace falta que digas en un... Sí, no, ya evidentemente, Claro. pero más allá del asunto de la ausencia, Ujú. evidentemente está ahí, Claro. todos la sentimos. Ujú. Luego ya, pues sí, está evidentemente el más allá, como uno efectivamente es creyente, pues uno puede imaginar o fabular Ujú. lo que uno tal. Yo, en este sentido, recuerdo, hay un libro de Martín Yade, es eh, bueno, es un periodista, él colabora en Radio Clásica y Sí. tal, y, y él sacó en su momento un conjunto de libros que se llama Sinfonías de la Mañana, que lo que hacía era sacar algunos de los relatos en Sinfonías de la Mañana. Ujú. Luego había otro que se llama El Horizonte Primer Hijo, Ujú. donde lo que hacía era, bueno, hacer relatos más o menos fabulados en torno a distintos personajes del mundo de la música con sucesos, evidentemente no son reales, pero bueno, a lo mejor quizá podían haber sido un poco tal, ¿no? Claro. Y hay uno de estos que me resultó muy muy evocador, es justamente uno que hizo justo un homenaje a José Luis Pérez de Arteaga, el presentador también de Radio Clásica, Sí. en donde él se imaginaba a Pérez de Arteaga en el más allá,
asistiendo a un conjunto, una filarmónica de Viena histórica, dirigida por Mahler, dirigiendo una novena sinfonía de Beethoven allí en el cielo, y delante de él a Wilhelm Mengelberg, uno de los directores, él ayudó a divulgar, dándole justamente ahí, ejerciendo un poco de Cicerón allí en el film, allí en el paraíso. Sí. Ostras. En fin, es una historia bastante particular, y a mí, evidentemente, cuando la leí me resultó muy evocadora, realmente. Joder. En fin, Y bueno, ya luego, pasando a ya nos quedan solo 2, ¿vale? sí. Pasando un poco al concepto del éxito, ¿tú te consideras una persona exitosa? A ver, yo desde mi punto de vista, realmente podría considerar que eres una persona relativamente exitosa, ya que, pues, es reconocida en el mundo de la música, que es en el tema que llevas y tal. Pero bueno, no sé, te quiero preguntar, ¿tú qué crees que es el éxito? Y eso, si crees que lo has alcanzado. Bueno, em, según entendamos por el éxito. Claro, eso te quiero. Quiero decir, si el éxito es tener una vida plena, disfrutar de lo que estoy haciendo en los diferentes ámbitos en los que me muevo, y, bueno, estar, digámoslo, en paz con uno mismo, evidentemente yo puedo decir que soy una persona exitosa, porque de momento, de una forma u otra, llevo efectivamente una vida plena. No puedo decir que tenga, entre comillas, problemas materiales, ni mucho menos. Y bueno, pues, digamos, estoy en paz conmigo mismo. Claro. Otra cuestión es, si cada uno, pues, pueda tener, digámoslo, sus ambiciones, y pueda pensar que a lo mejor, pues, no podría intentar llegar a hacer otras cosas diferentes de las que uno hace, y tal y cual. Ahí ya, podemos entrar en valoraciones, pero de momento, yo estoy conforme con la vida que estoy llevando. Luego ya, pues, las situaciones se van dando, y la vida puede dar muchas vueltas, como ya sabemos, y cada cual tiene que tomar también sus propias decisiones en momentos concretos, ¿no? Pero bueno, yo de momento estoy relativamente satisfecho, y puedo decir, efectivamente, bueno, pues he tenido cierto éxito en la vida, porque, bueno, pues he tenido mis logros y demás. Ya a partir de ahí, pues, evidentemente hay que seguir. Claro, total. Y a partir de ahí, pues ya iremos viendo. O sea, obviamente. Pues sí, la verdad es que me parece genial. También acabo de pensar, eso claro, las cosas buenas, las cosas bellas, eh, ¿tú qué asocias, por ejemplo, si te dicen que algo es bello, un cuadro es bello, una persona es bella, ¿tú qué asocias con este concepto de algo bello, de algo bonito? Ah, eso también es más o menos subjetivo, ¿no? Pues claro, por eso te digo, es algo Es que aquí también depende. Incluso dentro del panorama propiamente musical, más o menos uno lo mira un poquito más, claro, porque es mi tema en claro. cierta medida en esta materia propiamente estética, que también sobre eso se puede hablar mucho. Ujú, Porque si entendemos por una música bella como una música armoniosa, agradable, y solo eso, ujú. subrayo lo de el y solo eso, entonces buena parte del repertorio clásico y del canon clásico se nos está escapando. Claro. Yo suelo poner un ejemplo en mis clases de audiciones, y sobre todo en la música Joaquín Maya, Ujú, que, es para mí muy ilustrativo. Si yo saliese de un concierto donde se ha tocado la quinta de Beethoven, y la impresión que me quedará es una interpretación bonita sin más, ujú. yo salgo del concierto, vamos, me sale humo de las orejas, y puedo asegurarte que cuando salga la crítica en Diario de Navarra, si la leyeran, el director y sus antepasados se acordarían de mí, Sí, ¿no? porque evidentemente no es eso lo que quiero escuchar en la obra. Dicho lo cual, el factor propiamente visual o propiamente físico, entre comillas, de la belleza es más subjetivo, y las personas ciegas la podemos sentir en otros ámbitos, más bien lo propiamente táctil, en según qué sentido y demás, y es un asunto mucho más personal, de cada cual vive a su manera, Claro, total. y ahí ya, tampoco puedo entrar más. Y ya luego para ir terminando, que es la gran pregunta que se llama ¿cuenta atrás el camino a la felicidad?
¿Qué es para ti, Xavier, que ya tienes 37 años y tienes mucha experiencia y has viajado, que eso no he dicho, pero Sí, también fuiste a Alemania, ¿no? A sí, estudiar o... estuve en el Erasmus en Paderborn, Exactamente. 10 años. Me dijo también mi abuelo, que lo sabe bastante bien, que estuviste estudiando fuera y todo. Mm. Bueno, y que tienes un montón de experiencias y conoces a un montón de gente y te rodeas con muchísima gente. Finalmente, ¿qué podrías decir tú que crees que es la felicidad? Bueno, eso es difícil. Sí, obviamente, sí. Pero, a ver, yo creo en la felicidad es el hecho de poder dedicarte o dedicar tu tiempo a actividades con las que tú disfrutes, tener un grupo de personas a tu alrededor, efectivamente, pues bueno, pues te llenen, no te resten, sobre todo te llenen y efectivamente pues puedes estar tú eh, bien con ellas, digamos, por a tu alrededor, que no tengas que estar constantemente saliendo por ahí y demás. Y sobre todo eso, y saber disfrutar de aquellas cosas, digámoslo, en la vida, están ahí también, ¿no? Claro. Y es decir, pues puede ser pues desde el asunto de la música, en mi caso, la literatura, el deporte en los dos niveles, es decir, el hecho de sentarse a ver una competición deportiva o practicarlo. Y luego, pues eso, el poder también dedicar tiempo, digámoslo, a otras cosas que no sean lo propiamente el hecho de estar constantemente acelerado y demás, ¿no? Claro. Para mí eso es realmente la propia felicidad. En el momento en el al final nos olvidamos un poco de todo esto, es cuando al final yo creo que perdemos un poco el norte, ¿no? Sí, Claro, es una cuestión de buscar un cierto equilibrio, porque evidentemente, hay ciertas cosas, simplemente tienes que hacer, te guste o no, claro. ya está. Pero al final se trata de eso, de buscar un equilibrio entre las cosas, entre dedicarte a cosas que a ti te gusta hacer y tener unas amistades y un grupo de personas cercanas, estén cerca de ti, en las que puedas confiar y que te puedan ayudar en momentos concretos y, bueno, pues, tú puedas contar más o menos con ellas en cierto momento, ¿no? Joder. Todo eso lo tienes que cultivar, por supuesto, aunque, bueno, pues eso, y ya está, eso sería el tema, esencialmente. Pues ha sido súper interesante, me ha encantado. Esta conversación ha sido de las más de la que más curiosidad he tenido y que más preguntas se me han ido surgiendo. O sea que Ujú. es un tema súper interesante. Yo creo que pocas veces nos paramos a pensar de que realmente eso, hay personas ciegas, obviamente ya lo sabemos, pero que tienen otros procesos para hacer las cosas y que a veces también obviamente tenemos que tratarles totalmente como si fuera cualquier otro tipo de personas sin pensar que son diferentes. Y, pues la verdad es que me ha encantado, me han encantado también tus reflexiones. Han sido preguntas bastante difíciles y nada, solo me queda, pues, Xavier, pues muchísimas gracias y hemos aprendido un montón. Ujú.